Hola, muy buenas tardes a todos amigos, bienvenidos a su canal Explicando el Derecho y a la presente cápsula jurídica. Primero que nada, quiero agradecer a todos por todo el apoyo que se brinda al canal, por compartir los videos. Sé que ha sido de ayuda para más de uno y quiero que siga así el canal. La finalidad de este canal, como siempre lo he dicho, es que pueda ser de utilidad y ayuda no solo para abogados, estudiantes, sino para el público en general que quiera saber más sobre temas de derecho. Eh, en mi canal apenas puse una encuesta en donde les estoy preguntando si les gustaría que pudiera hacer transmisiones en vivo una vez por semana, por cierto tiempo, para responder preguntas. Esa encuesta la subí aproximadamente hace como 8 días para que si tienen tiempo y si gustan puedan darse una vuelta en las publicaciones que tengo en el canal y ahí en las publicaciones les va a aparecer la encuesta correspondiente para poder yo saber si empiezo con estas videograbaciones en vivo y así poder responder preguntas sobre temas de derecho en tiempo real. Bueno, ya que he acabado con este anuncio, el tema que hoy voy a platicar es sobre la reforma que se dio recientemente a la ley de amparo. Esta reforma que se dio el día 13 de marzo del presente año, que en sí esta reforma parece muy extensa, parece que contiene muchísimas cosas y que prácticamente nos están cambiando la ley de amparo por una nueva. Pero la realidad es que no. Ahorita en el desarrollo del presente video, pues les voy a explicar los puntos que fueron motivo de la reforma, porque se reformaron muchos artículos y se derogaron unos pocos. Eh, esta reforma tiene sustento en la eliminación del órgano conocido como Consejo de la Judicatura Federal, que ya va a ser o va a quitarse por la creación del órgano de administración judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial. Son los que van a pasar a ser vigentes en lugar del Consejo de la Judicatura Federal. También esta reforma tiene sustento en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares para que la ley de amparo se adecuara a estas situaciones. Son las causas principales por las cuales se hicieron estas reformas. Sin embargo, existen algunos puntitos que rescaté al respecto. Me puse a hacer un ejercicio comparativo de el decreto de reforma y la ley de amparo que tenemos vigente. Me puse a comparar los artículos, las fracciones y los párrafos que se reformaron y la realidad es que la mayoría solo se reformaron por cuestiones, por ejemplo, de cambiar el término de Distrito Federal a Ciudad de México, cambiar el término de la supletoriedad, que era el Código Federal de Procedimientos Civiles, por el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. También se está cambiando la cuestión de que ya las multas no van a ser, o la unidad de medida o para cuantificar una multa que viene en la ley de amparo, ya no va a ser el salario mínimo, sino va a ser la unidad de medida y actualización, que es la unidad idónea para esa cuantificación de esos montos, en este caso de estas multas, que aunque en sus artículos finales la ley de amparo establece toda esta cuestión de las multas, ahí tienen ciertos detallitos, errorcitos que en algunos artículos todavía se sigue refiriendo a salario diario, salario mínimo. También cambió una cuestión
para mi punto de vista, más políticamente correcto, porque está adecuándose la ley de amparo a un lenguaje más inclusivo. Por ejemplo, si la ley de amparo te decía juez, ya dice la o el juez, o los jueces y las juezas, magistrados y magistradas. También cambia el término por persona quejosa, persona tercera interesada. Por ejemplo, cuando se refería a los menores, ya le establece menores de edad. También se establece de ejidatarios, ejidatarias, comuneros, comuneras, entre muchos otros términos en los cuales se está haciendo esa inclusión, que en la cuestión práctica no era ninguna denegación de derecho, porque la realidad es que uno se podría referir a un ejidatario y se entendía en un término común que era ejidatarios y ejidatarios. No se negaba el derecho de acceso al amparo por ser ejidataria, porque no lo establecía la ley de manera literal con el término ejidataria. Por eso lo digo que es una cuestión más de redacción, porque en la aplicación de la norma sí era eficaz con el término que estaba disponible. Esa es una parte de lo que más vienen las reformas. La reforma es amplia porque vienen muchos términos para ser inclusivo, para tener esa cuestión de que nos refiramos a el, la, los y las, jueces, juezas y todos los términos que les venía diciendo. Por eso se ve que la reforma tiene bastantes artículos reformados. Pero en la cuestión esencial me saltó un poquito la curiosidad, porque recién el mismo día que salió el decreto de reforma, se empezaron a subir muchas notas en diversos medios y redes sociales en los cuales se estaba confundiendo los alcances y el objetivo de la reforma. Uno de ellos es, por ejemplo, que en el decreto de la reforma, si nosotros nos vamos al artículo 61, que establece las causales o causas de improcedencia del amparo, entre ellas en el mismo texto venía una más abajo que establecía en una cuestión de materia penal, que se malentendía porque lo que se reformó en ese texto era el término de la inclusión, nada más, pero como se refería a todo el párrafo en cuestión de órdenes de aprehensión, reaprehensión y entre otros efectos, pues muchos confundían que se estaba reformando y que se estaba poniendo como una causa de en las que no procedía el amparo ese tipo de situaciones, y ya andaban comentando que era una cuestión que violaba los derechos humanos, entre otras, pero esos incisos específicos que establece la reforma engloban excepciones a la improcedencia del juicio de amparo. Nada más era cuestión de que se pusieran a hacer ese ejercicio comparativo de los artículos y que ciertos incisos o ciertos párrafos correspondían a tal tema en específico, para no entrar en esa controversia y en esa locura de que ya se estaba modificando esa situación en perjuicio de los derechos humanos. Otra situación también muy importante que vi es que también estaban estableciendo y diciendo que la jurisprudencia iba a dejar de ser obligatoria, que por la eliminación del artículo 217 de la ley de amparo, que se malentendió también, porque en el mismo texto del decreto, en la parte inicial donde viene todo lo que se reforma, todos los artículos, establece punto y coma el artículo 217, coma su párrafo segundo. Esa es toda la idea, pero se estaba malentendiendo porque la gente empezaba a decir que ya se había eliminado el artículo 217 y que ya la jurisprudencia no iba a ser obligatoria conforme lo marca la ley de amparo. Que bueno, hay como un pequeño paréntesis, tengo un video en donde explico las formas de creación de jurisprudencia que establecen en la ley de amparo, que pueden pasar a ver el video, es un poco corto, pero explico de manera detallada la creación de la jurisprudencia
y los votos necesarios para crearla, que eso también está cambiando en esta ley de amparo. Pero se estaban confundiendo en ese sentido. Lo único que se eliminó, que también es una parte importante, es las salas. Ya las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya no van a existir. En este sentido, la jurisprudencia ya no se va a emitir por las salas, sino por el Pleno de la Suprema Corte. Va a seguir la escala jerárquica de la obligatoriedad de la jurisprudencia, que empieza evidentemente con el Pleno de la Suprema Corte, pero ya no va a haber una jurisprudencia que emita las salas de la Suprema Corte, porque ya no van a existir. Ya no va a existir contradicción de criterios de las salas, ya no va a existir quien pueda denunciar esa contradicción de criterios de las salas, porque van a dejar de existir. Los artículos que se derogaron son referentes a la función y la organización de las salas de la Suprema Corte. Se modificaron algunos otros porque algunos otros artículos establecían el Pleno y las salas de la Suprema Corte. Lo que se quitó en el texto es las salas, porque el Pleno va a tomar esas funciones que tenían las salas, además de que, evidentemente, como ya no van a existir las salas, el Pleno de la Suprema Corte es el que se va a encargar de revisar y definir todas esas cuestiones que le correspondían a las salas. En ese sentido, también hubo parte de la reforma es eso, que ya nada más van a ser 9 ministros en la Suprema Corte y ya no 11. En este caso, por ejemplo, para crear la jurisprudencia por precedentes, ya requiere la mayoría calificada de por lo menos 6 votos, ya no 8 como antes lo establecía. Y como ya no vamos a tener las salas, pues ya no existe la jurisprudencia por ellos. Pero eso no quiere decir que se va a dejar de aplicar la jurisprudencia ya existente que se ha realizado por las salas o por las contradicciones que había de las salas. Me parece que ese es un punto bastante medular en la reforma que hay, porque va a cambiar esa situación, ¿no? Pero va a seguir habiendo jurisprudencia por precedentes, jurisprudencia por contradicción, va a seguir habiendo todos esos modos de jurisprudencia que establece la ley de amparo. Eso no va a cambiar, nada más va a cambiar el modo de la votación por la cual se van a crear esa jurisprudencia. Por ejemplo, en el caso del Pleno de la Suprema Corte, pues la jurisprudencia por precedentes obligatorios, en base a los votos que ya tengan, y que también ha sido una cuestión de reforma para poder tener esa mayoría calificada y poder crear jurisprudencia por el Pleno. Aquí también en esta situación existe una cuestión un poco curiosa en torno a la jurisprudencia, la declaratoria general de inconstitucionalidad que puede llevar a cabo el Pleno de la Suprema Corte. Esta declaratoria general de inconstitucionalidad es cuando en un amparo en revisión que haya sido atraído por la Suprema Corte se visualiza que una norma es inconstitucional, se hará esa declaratoria para que se pueda hacer la modificación por el legislativo y evidentemente se pueda dejar de tener aplicación el artículo, la porción normativa o la norma general que contenía esa violación a la Constitución o a los tratados internacionales o a las convenciones. Pero eso habla sobre el Pleno, que sí puede hacer con efectos la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Pero en la situación de la reforma también hay un artículo que establece que cuando uno en el amparo demande la inconstitucionalidad o la inconvencionalidad de una norma general y ésta sea procedente a nuestro favor, es decir, si se demuestra que sea inconvencional o inconstitucional, lo que va a ser la sentencia de ese amparo va a ser que no va a tener efectos generales. Es decir, que con esa sentencia ya se va a poder dejar de aplicar esa porción, sino que establece
que nada más va a ser aplicable y en beneficio de la persona quejosa. Por lo tanto, a mí me parece que aquí va a existir o debe de haber una precisión en torno a esta situación, porque si bien sabemos que el principio de relatividad de las sentencias de amparo solamente atienden a la persona quejosa, es decir, va a proteger los derechos de la persona quejosa, más no a terceros, uno entendiendo esa relatividad de esas sentencias va a decir, bueno, está bien, entonces, si yo promoví el amparo en donde estoy estableciendo que una norma es inconstitucional o inconvencional y se me otorga, me va a beneficiar solo a mí, más no a terceros. Y así lo está de manera precisa estableciendo la reforma a la ley de amparo. Son puntos, me parece, buenos. En cuestión del Código Nacional, la realidad es que solamente cambian el término del Código Federal, del Código de Procedimientos Civiles Federal, por el del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Pero me parece que los puntos claves en cuestión de la ley de amparo es la supresión de las salas, cómo se va a integrar el pleno y la manera de la votación en los asuntos de su competencia, el turno de los asuntos, porque sabíamos que existía la sala, la primera sala que era civil, penal, y la otra sala que era laboral y administrativa, y dependiendo los asuntos que llegaran a la Suprema Corte, el tipo de asunto, la naturaleza, se turnaba ya sea a la primera sala o a la segunda sala, que eran los que se iban a encargar de resolver esos amparos. Ahora la cuestión va a cambiar porque ya no se turna a ninguna sala, ya va a ser, se va a turnar al pleno y el pleno se lo va a turnar a un ministro ponente, que ese ministro ponente es el que se va a encargar de hacer el proyecto, se va a someter a estudio, revisión, a votación para determinar lo que corresponda. Toda esa cuestión me parece que es la que más se movió en esta reforma de la ley de amparo, en la cuestión de la supresión de las salas de la Suprema Corte. Y la cuestión de los términos, de hacerlo más accesible, de hacer el vocabulario en la ley de amparo, una cuestión de que sea más a favor de la generalidad, un lenguaje inclusivo, me parece bueno, pero a finales prácticos o cuestiones prácticas no cambia el sentido de cómo se estaba resolviendo los amparos, porque como lo establecí, aunque dijera juez, jueza, ministro, ministra, magistrado, magistrada, quejoso, quejosa, tercer interesado, tercera interesada, entre otros términos que establece la ley de amparo, pues era lo mismo, protegía al individuo, ya sea que se le mencionara con la terminología genérica o estableciéndolo como él o la. La cuestión es meramente gramatical para hacerlo más accesible. Son los puntos que yo puedo rescatar importantes de esta reforma, que es el cambio del término del Consejo de la Judicatura por el del término del órgano de administración judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial. La supresión del término o el cambio de la supletoriedad de la ley, que ya no va a ser el Código Federal de Procedimientos Civiles, sino va a ser el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. La situación ahí un poco particular sobre la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, o cuando atacamos mediante un amparo la inconvencionalidad o constitucionalidad de una norma legal y una norma general, y la situación de las salas que ya dejan de existir, cambia la organización del Pleno de la Suprema Corte, y la situación de que cambiamos las multas, la manera de cuantificar, que era el salario mínimo, por la unidad de medida y actualización. Son los tópicos, me parece, preponderantes, relevantes en esta cuestión, pero no nos dejemos ir por desinformación o porque no se leyó de manera prudente la reforma y no se hizo el comparativo con la ley. Les comento, hay que hacer ese ejercicio, hay que descargar, imprimir todo el decreto
y compararlo con la ley de amparo y ver lo que cambió, que en la gran mayoría de los artículos fue esa cuestión de la referencia de el, la, los, las, para hacerlo más inclusivo, con independencia de lo que les comenté de los puntos medulares de las salas. Pero fue más que nada ese tema. Ahora, el decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo, por lo tanto debe de ser aplicable a partir del día siguiente de su publicación. Por lo tanto, todas esas normas ya van a ser aplicables, con excepción de algunas situaciones que tiene que ver con, me parece, el tema más específico y más importante, lo de la supresión de las salas. Como les dije, cambia la metodología para crear jurisprudencia, para hacer declaratoria general de inconstitucionalidad por el Pleno de la Suprema Corte. En este caso, uno de los transitorios establece que, y se los voy a leer porque ese sí me parece importante, el transitorio segundo dice: hasta en tanto las ministras y ministros electos tomen protesta de su encargo ante el Senado de la República el 1 de septiembre de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se regirá por las reglas de votación contenidas en la ley de amparo vigente con anterioridad a la entrada del decreto que les acabo de comentar, que es este del 13 de marzo. ¿Con qué efecto? Aquí establece unas fracciones. La primera fracción dice para la votación, quiero precisar, es la votación. Primera fracción dice: las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias que dicta el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Establece que constituyen precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas cuando sean tomadas por mayoría de 8 votos, porque hasta después del 1 de septiembre de 2025 se va a disminuir el número de ministras y ministros. Por lo tanto, hasta que no acontezca eso, va a seguir teniendo los 11 ministros y por lo tanto, para crear precedentes obligatorios, tiene que ser la mayoría calificada de 8 votos. Ahora, también establece en su fracción segunda: las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias que dicten las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituyen precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas cuando sean tomadas por mayoría de 4 votos, sesionando en sala, porque todavía van a seguir sesionando hasta que se haga el cambio, que esto es el 1 de septiembre de 2025, donde evidentemente las salas ya no van a existir y todo va a ser por medio del Pleno de la Suprema Corte. Y tercer punto, tercer fracción, establece que para la emisión de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad del Pleno de la Suprema Corte, se requiere que ésta se apruebe por la mayoría de cuando menos 8 votos. 8 de los 11 votos de los ministros que forman el Pleno de la Suprema Corte. Esto me parece importante para que no nos vayamos con la finta de que ya no van a sesionar las salas y que ya va a cambiar la votación de una vez, ¿no? El transitorio segundo es claro al establecer que eso va a ser después del 1 de septiembre de 2025. Eso me parece importante y por eso lo había impreso, para poder leerlo, los transitorios, porque todo lo demás ya está en vigor y aplicable. Es la única excepción de cuándo va a ser aplicable de manera total la reforma a la ley de amparo. Espero les haya gustado el presente video. Me extendí un poquito, no pensaba extenderme tanto, pero me parecía importante puntualizar ciertas cuestiones. De antemano, como siempre se los digo, les agradezco por su atención, por su apoyo, por estar en el canal, y si pueden compartir con las personas que conozcan o con quien consideren que pueda ser importante y de utilidad, se los agradeceré mucho. Nos vemos en la próxima cápsula jurídica, esperando que todos tengan una excelente tarde.